Buenas tardes, en el presente video tutorial hablaremos sobre la exportación de bases de datos como archivos .sql como backup o respaldo de la información que tenemos creada en nuestra base de datos. Para esto nos vamos a dirigir a nuestro administrador de bases de datos HeidiSQL, que como bien ya sabemos es el administrador de bases de datos para nuestro sistema de gestión de bases de datos de MariaDB. Ingresamos a nuestro aplicativo. Como podemos observar en videotutoriales anteriores ya habíamos creado una base de datos que se llamaba clientes producto. Con esta vamos a trabajar para hacer nuestra exportación de base de datos en archivos .sql. Nos paramos sobre nuestra base de datos cliente producto, le vamos a dar clic derecho, nos despliega unas opciones en la cual podemos encontrar la opción de exportar base de datos como SQL. Al darle clic sobre nuestra opción, él nos va a desplegar una ventana en la cual nos va a decir que queremos exportar. Entonces nosotros le vamos a decir que nos exporte la estructura de la base de datos. Entonces le vamos a dar clic sobre crear, que quede seleccionada la opción crear. Con eso él nos va a crear la estructura de la base de datos. Igual para la estructura de las tablas. Le vamos a dejar el clic en crear para que él nos cree automáticamente al momento de exportar la estructura de nuestras tablas. En la opción de datos le vamos a decir que deje la opción de insertar para que él nos inserte correctamente los datos que tenemos almacenado en cada una de las tablas de nuestra base de datos. Acá en la opción salida le vamos a decir que nos lo exporte como un archivo SQL individual, aunque podemos observar pues que tiene otras opciones, pero para este caso utilizaremos archivo .sql individual. El nombre del archivo, pues nosotros podemos dar el nombre que queramos a nuestra tabla. Para este caso yo quiero decir que nuestra tabla se llame clientes con un tipo de archivo .sql y podemos seleccionar la ruta donde queremos almacenar la exportación de nuestra base de datos que vamos a realizar. Entonces para este caso, pues para encontrarla fácilmente, yo le voy a decir que queremos que nos la almacene en el escritorio. Le decimos no, lógicamente que se va a llamar clientes SQL, ¿verdad? Y le vamos a decir que nos guarde el archivo. En este momento pues ya teníamos un archivo con el mismo nombre, le vamos a decir que sí, que deseamos reemplazarlo. Le vamos a decir que nos exporte nuestro backup de la base de datos. Como bien podemos observar, él nos exportó una database o base de datos de los clientes productos con sus respectivas tablas que son clientes, facturas y productos, y con la información que se encuentra almacenada en cada una de nuestras tablas. Bueno, le vamos a dar acá a cerrar y nos vamos a dirigir al escritorio para revisar si exactamente se encuentra como tal nuestro archivo plano o archivo de texto, el cual vamos a abrir en este momento con nuestro bloc de notas. Un archivo plano de texto normal en el cual podemos observar que él nos está exportando la estructura de nuestra base de datos, ¿cierto? Con las diferentes tablas que nosotros habíamos creado. Entonces acá nos está exportando la estructura de nuestra primera tabla, que es clientes. Esta es la estructura como tal, y en la parte inferior nos está mostrando la información que se encuentra retenida en cada una de nuestras tablas, y asimismo lo hace para la siguiente tabla, que es la tabla factura, con la información que se encuentra almacenada en la tabla, como la podemos observar aquí. Y en este caso para nuestra tabla productos, igualmente con la información que se encuentra almacenada en esa tabla. Ahora vamos a cerrar y lo vamos a abrir con un editor de texto que hemos manejado, que es Sublime Text, que nos muestra de una forma más estructurada nuestro código, como se podría ya ver en el momento de que quisiésemos ejecutarlo como un código SQL. Podemos ver que nos creó nuestra base de datos, hizo la creación de las tablas, ¿cierto? Entonces nuestra primera tabla, que es clientes, con su respectiva información que teníamos almacenada, igualmente para la tabla facturas, con sus respectivas llaves y relaciones que tiene, y con la información que contiene nuestra tabla, igual para la tabla productos, como observamos aquí la estructura y la información que tiene contenida en la tabla productos.
Como podemos observar, este ya sería la estructura de nuestra base de datos que quedó almacenada en un archivo .sql para tener un backup de la información que tenemos en nuestras bases de datos. En el momento de que nosotros deseemos utilizar el archivo que hemos exportado, simplemente volvemos a nuestro administrador de base de datos y en la parte superior, en la pestaña archivo, le damos clic y él nos despliega las opciones en la cual nosotros podemos encontrar una opción que nos dice cargar archivo SQL. Simplemente nosotros damos clic sobre cargar archivo SQL, él nos va a dar la opción de que busquemos nuestro archivo. En este caso, como lo teníamos guardado en el escritorio, lo encontramos aquí como clientes, ¿cierto? Es un archivo .sql, simplemente nosotros lo vamos a seleccionar para este caso y le damos a abrir para que él nos cargue la estructura, como podemos observar, del código que nosotros habíamos descargado en nuestro archivo .sql y simplemente lo subimos a nuestro administrador de base de datos GDSQL y en la parte derecha pues encontramos que obviamente está nuestra base de datos y así cargamos un archivo que tengamos exportado como archivo .sql. Este era lo que queríamos tratar en el presente video tutorial, entonces nos veremos en próximos videotutoriales. Muchas gracias.